Buenos días, soy la alumna Hilda Natalia Castellanos Mesa. El tema de hoy es la meningoencefalitis, pero vamos a priorizar el examen físico referencial neurológico para determinar este hallazgo, este diagnóstico, y así como los hallazgos laboratoriales del líquido cefalorraquídeo. Es un paciente de 60 años que acude por náuseas, vómitos y lo muy importante, la triada. Cefalea, una cefalea de 6/10, 8/10, acude por fiebre, ¿sí? Y otro que complementa la triada, vamos a ponerlo así, que son el deterioro, ¿no? Con somnolencia, letargo, ¿sí? Y otra de las cosas importantes que se puede incluir dentro de los signos y síntomas que hacen presumir este diagnóstico es la rigidez nucal. Ahora, es un paciente que tiene un tiempo de enfermedad de 48 horas. Entonces nosotros vamos a hacer el examen referencial dirigido para poder determinar esta patología, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Primero es lo que nosotros conocemos como los signos meningios. Entonces, para ello vamos a determinar, por ejemplo, el de Kerning. ¿Cómo sería el de Kerning? Es que yo le digo al paciente, vamos a levantar, flexione sus rodillas. Eso, tranquilo, relajado. Y cuando yo suelo levantar, el paciente se va a quejar de dolor. Eso, muy bien. Ajá. Ese es el de Kerning. El de Brusinski, por ejemplo, que es otro de los signos meningios, es cuando yo, por ejemplo, voy a intentar flexionar, levantar la cabeza. Entonces, el paciente, ¿qué va a hacer? Flexiona las rodillas. Vamos a verlo. Eso, ajá, los flexiona, ajá, muy bien, eso sería otro signo meningio. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos encontrar en esta patología? La rigidez nucal. Nosotros vamos a intentar levantar y hacer que flexione y no vamos a lograrlo, ¿sí? ¿Ve? Rigidez nucal, ¿correcto? Entonces, ¿qué otro examen más podemos hacer referencial para determinar que realmente estamos enfrentando esta meningitis o un cuadro al menos presuntivo? ¿Sí? Vamos a pedirle que se siéntese por favor. Ajá, lo tenemos sentado al paciente, decimos que se relaje un ratito, ¿sí? Eso. Entonces nosotros vamos a hacer el examen de lo que es el movimiento de la cabeza en 2-3 segundos, pero de una forma muy ágil, y esto va a presentar, si el paciente tiene esta patología, vamos a exacerbar la cefalea. Vamos a verlo. ¿Me entienden? El paciente se queja de un dolor que se acentúa al movimiento. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora vamos a hablar acerca de los hallazgos del líquido cefalorraquídeo. Primero hay que tener en cuenta que el examen del líquido cefalorraquídeo solo es indicado si previamente tenemos una tomografía sin contraindicaciones al tema lumbar. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un edema o una afectación que tengamos en el cuarto ventrículo, no vamos a poder indicar una toma de punción lumbar, líquido cefalorraquídeo, porque podríamos ocasionar mayores complicaciones, ¿sí? Ahora, otra de las cosas importantes es que nosotros vamos a tomar, cuando sí ya esté indicado, la punción lumbar en 3 tubos, ¿sí? Uno que es para hacer el conteo de celularidad, el segundo que es para GRAN y cultivos, y el tercero que va a ser para un tema bioquímico y detección de antígenos. Entonces, ¿qué es lo importante también saber? Y que en los adultos, por ejemplo, se va a tomar 2 a 3 mililitros por tubo, y sin embargo en los niños sí vamos a tomar 1 mililitro por tubo. Sí, es otra de las cosas que también debemos tenerlo presente. Ahora, ya nos vamos directamente a los hallazgos, ¿sí? ¿Qué tenemos, por ejemplo, la diferenciación entre una meningitis bacteriana y una meningitis viral? Una meningitis bacteriana va a presentar una pleurocitosis, o sea, un número de celularidad aumentado, pero con predominio de los polimorfonucleares, ¿sí? Esto es importante. ¿Qué otra de las cosas es? Por ejemplo, en la infección viral, el predominio de celularidad va a estar hecha por los mononucleares. Esa es la diferencia comúnmente en celularidad. Por ejemplo, en glucosa vamos a tener en la meningitis bacteriana una hipoglucorraquia. ¿Qué quiere decir? Que va a estar por debajo de sus valores normales, que es 40-80. ¿Por qué? Porque las bacterias suelen consumir mucho el azúcar, ¿sí? La glucosa. En cambio, en la meningitis viral, esto se va a mantener normal.
¿sí? No se va a modificar, no hay consumo de glucosa. ¿Qué tenemos otra diferencia? Es, por ejemplo, el aspecto. Es importante. El aspecto en una meningitis bacteriana va a ser un aspecto turbio, purulento. En cambio, en una viral, un aspecto agua de roca, le llaman así. O sea, relativamente, pues que no hay muchas modificaciones, ¿no? ¿Verdad? Cristalina, entre transparente. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa importante es determinar, por ejemplo, es la proteínas? ¿Sí? Proteínas, por ejemplo, porque nosotros en una meningitis bacteriana vamos a detectar una hiperproteinorraquia. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un aumento de proteínas, por ejemplo, mayor de 40, mayor de 45. En cambio, por ejemplo, en una meningitis viral, las proteínas ligeramente van a estar normal o ligeramente elevadas, pero no hay un aumento tan considerable, ¿sí? Entonces, esas son una de las principales diferenciaciones que tenemos en infecciones meningitis bacteriana y meningitis viral. También tenemos la meningitis ocasionada por un tema fúngico, o sea, un tema, por ejemplo, por causa tuberculosa o por causa fúngica. Comúnmente en la tuberculosa vamos a encontrar también consumo de glucosa, sí, pero la celularidad se va a mantener menos de 300. Igual predominio de linfocitos mononucleares. Por ejemplo, en una fúngica, igual se comporta casi como una bacteriana, ¿sí? Va a haber consumo relativamente de glucosa, va a haber proteínas normal, por ahí o algo bajas, no se diferencia mucho, y la celularidad también va a estar menos de 300. Ahora, lo que sí es importante, que por ejemplo un complemento al examen es los GRAM. En una meningitis bacteriana el GRAM va a salir positivo. En una meningitis viral el GRAM va a salir negativo, ¿sí? Entonces, muchas gracias.